Dijimos hace unos instantes la frase de Postman que hablaba del fin de la infancia, lo cual advierte claramente al oculista y estudioso del tema que existe una crisis de la niñez. Para Narodowski hay dos tipos de infancia: la infancia hiperrealizada y la infancia desrealizada. La infancia hiperrealizada es la que hablamos en un primer lugar, son los niños que padecen el síndrome emperador, niños mediáticos, no tienen miedo al castigo, pues por otra parte los progenitores no se lo aplican, y para ellos el peor castigo es desconectarlos. La infancia desrealizada son aquellos jóvenes que no tienen contención alguna, ni estatal ni parental, son la juventud unplugged, es decir, son analfabetos virtuales, nunca estarán online. Pero es verdad que la pobreza siempre existió, pero no es menos cierto que la sociedad cada vez más se resigna a la idea de que esta infancia desrealizada no será salvada por la escuela ni por sus progenitores. Así surge una nueva categoría de niño, el adolescente marginal sin retorno, incorregible, para quienes se pide se baje la edad de imputabilidad de los delitos penales, olvidando su calidad de niño o adolescente. Y en este contexto, ¿cómo actúan los progenitores? Los adultos parecían encontrarse anestesiados, desorientados. La multifrenia, que es un término acuñado por Yerden, que es la sucesiva cantidad de trabajos, la labor para obtener algo de dinero y la necesidad de responder a una multiplicidad de roles, impide comunicarse con el niño. Y allí el consumo de alcohol y sustancias adictivas para paliar su frustración hay un paso. Se renueva la brutalidad de la violencia intrafamiliar hasta llegar incluso a asesinar sin sentido a quienes se encuentran bajo su tutela. Niños adultos de padres infantilizados. Entonces nos preguntamos, ¿alguien puede con asepsia política pensar que un niño nace para no convivir con sus progenitores? El mundo del niño depende del mundo de los adultos. Un niño es cada uno de nosotros. En la medida que el adulto no cambie radicalmente y aplastemos decididamente las estructuras inhumanas de nuestra sociedad, ¿qué puede resultar en beneficio del niño? El niño tiene derecho a ser niño, de tener tiempo libre y jugar. Ya lo decía en el año 69 el doctor Pedro Vaquero Lancano, que está todavía entre nosotros y muy bien. El niño tiene derecho a recreación, al ocio contemplativo, a desarrollar sus facultades individuales por el tiempo libre, las diversiones, los juegos. Quemar etapas, sacarle a la niñez lo que la caracteriza, ingenuidad, pudor y juego, son fenómenos de la adultización de la infancia, nefastos en sus consecuencias: púberes precoces, menarcas tempranas, genitalización de la sexualidad infantil, demandas no correspondientes a la edad, que llama party sin adultos, por ejemplo, boliches para cumpleaños con temáticas de spa, vestimentas no acorde a la edad, etc. Los pediatras nos alertan en relación a síntomas, patologías en los niños que ya son de adultos. Ejemplo, estrés, depresión, úlceras, gastritis. Viven como mayores y se enferman como tales. Evidentemente alguien no les está asegurando la infancia. Con la urgencia que la infancia requiere, deben ponerse en práctica lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría en su resolución, las 10 razones para dosificar el uso de la tecnología en los niños. Y ahora vamos a la autonomía progresiva del hijo. En verdad, y lo he dicho, nos hieren los chicos sin imaginación ni pensamiento simbólico, sin juegos al aire libre, sin horas para el ocio creativo, niños que se transforman en adultos antes de entrar al colegio. Algunos autores sostienen que la necesidad de comunicarse la necesidad imperiosa de comunicarse con los niños y adolescentes. En ausencia de códigos comunes, solo es posible lograr la comunicación cuando se dispone de interés y sensibilidad adecuados, capacidad de comprensión
más allá de lo conocido, y claro está, con lo que los tiempos coincidan. Comprender valor los códigos de comunicación en cada edad y grupo social va más allá de facilitar el diálogo ocasional. Hay una necesidad imperiosa de revertir la tendencia de desaparición de la infancia en términos culturales, al menos en Occidente. Asistimos a infancias tristes, pero es muy largo de explicar, en todo caso después quieren ampliaremos. En este contexto los padres deben educar y los maestros enseñar. Tremendas responsabilidades para quienes son la génesis de esta nueva infancia. Tremendo desafío para que los progenitores reafirmen a sus hijos. Nada menos que su irrepetible singularidad. Esa comunicación, claro está, será conforme a la etapa de la infancia de que se trate. En una primera etapa, la de los lactantes, cumple un rol importante el apego intenso, duradero y singular con su madre. En cuanto a la segunda parte del artículo 639, que dice a mayor autonomía va disminuyendo la representación de los hijos, a mi juicio, lo que ha querido hacer el Código Civil y Comercial, quizás por razones de una mala interpretación de lo que era antiguamente la patria potestad, es liberar a los padres de los hijos de responsabilidades, considerando que en esta época postfigurativa, postmoderna, hay matrimonios sucesivos, hay hijos de diferentes matrimonios, por lo tanto, tener hijos de otros matrimonios es un verdadero problema para los padres adolescentizados. Es decir, la Corte no nos ayuda, el Código absolutamente menos, le permite a los progenitores no responsables abdicar a sus derechos, y en el medio encontramos los niños cada vez más solos y cada vez más viejos, más adultos. Por eso hemos podido hacer una categoría de cómo determinar progenitores inmaduros. Simplemente los voy a mencionar, cada uno tiene una definición que si quiere se la puedo facilitar. En base a una escritora norteamericana que estudió el daño emocional y psicológico que provocaban en los niños, desde chiquito darle responsabilidades o no prestarle atención por parte de los adultos. Con respecto a los progenitores inmaduros, podemos decir que existen en la clínica psicológica la característica de que son rígidos y obstinados, tienen poca tolerancia al estrés, hacen lo que más les complace, estamos hablando de adultos, son subjetivos, no objetivos, tienen poco respeto por lo que es distinto de ellos, son egocéntricos, viven preocupados de sí mismos y solo piensan en sí mismos, son personas autorreferenciales, no autorreflexivas, les gusta ser el centro de atención, fomentan la inversión de papeles, a veces le consultan ellos sus problemas conyugales a sus propios hijos, lo he visto. El padre o la madre se dirige al niño como si el adulto fuera el niño y le pregunta, ¿viste cómo hizo tu papá tal cosa? Mirá lo que me hizo, no me pasa la cosa. Trastocan los papeles. Bueno, tienen poca empatía y son emocionalmente insensibles. 12. Suelen ser personas inconsecuentes y contradictorias y pueden ser padres que turban cualquier diversión o regocijo, como por ejemplo, mira papá, te trae una libreta linda, me saqué una buena calificación, y el padre le dice, el típico padre aguafiesta, para lo que te va a durar con lo burro que sos. Estos son padres emocionalmente inmaduros o adolescentizados, no admiten que el hijo sea mejor que ellos. Y lo intelectualizan todo. No me puedo detener porque es larguísimo, pero está científicamente probado. Con respecto a la autonomía progresiva del niño versus los límites que hay que poner en la infancia. Considerando que algunos padres actuales siguen siendo infantes, es decir, carentes de palabras, la comunicación inicial será la manera más sencilla de comenzar a devolver a la infancia el asombro y la alegría. Devolver a la infancia a los niños con amor, el amor que debe imponer límites. Desde el psicoanálisis se sostiene que uno se vuelve sujeto en el amor, lo dice Lacan. El amor no figura en los textos académicos, sin embargo su presencia y su ausencia se instala en todo ser humano, y asegurado el amor, recién después se debe enfrentar al niño con el tema de los límites, con el no todo se puede. Límites para organizar tiempos, espacios para poder crear hábitos, rutinas, límites para aprender a convivir, compartir, colaborar, no agredir y esperar. Límites también
para preservar a los padres. Es necesario sostener una simetría donde no se permitan agresiones verbales y físicas. Hoy, como lo dije recién hace un rato, se está hablando del síndrome del emperador, verdadera epidemia de conductas de crianza que dan cuenta de hijos adolescentes que maltratan a sus padres. Ustedes, los que ejercen en la profesión, lo deben saber mejor que yo. Los que cada vez con mayor frecuencia deben recurrir a la justicia para protegerse y pedir que un juez instaure la ley que ellos, los progenitores, no pudieron establecer en tiempo y forma. Si es cierto que se educa más con lo que se hace que con lo que se dice, el ejemplo es el mejor elemento y se manifiesta en actitudes parentales adultas coherentes y respetuosos de la ley y las normas. He aquí donde advierto las graves defecciones conductuales de los progenitores, padres fugitivos de su responsabilidad parental. Lamentablemente hoy se dispone de poco tiempo para la familia. Hay demasiada soledad en la vida de nuestros niños. La familia deja de ser una institución constitutiva para transformarse en un simple lugar de encuentro entre vidas privadas, cada uno con su proyecto personal. Los rituales de familia, comida, descanso, son hackeados por solicitudes mediáticas, cada uno con su celular, su computadora, su televisión. Todo ello tiene graves consecuencias. Chicos que desafían cualquier autoridad, que acceden a información ilimitada, que queman etapas hermosas, que dejan de jugar y ponen en cuestión su propia condición infantil, eclipsando su propia subjetividad. Los progenitores, grandes responsables de este estado de cosas por la carencia de límites que no les imponen desde niños, este fenómeno de la adultización de la infancia es nefasto en sus consecuencias, dicho por los especialistas en psicología, psiquiatría y neurología. Quemar etapas y perder la ingenuidad, el pudor y el juego, elementos que constituyen su esencia. Cuando esto ocurre es porque el adulto se corrió de su función, que precisamente es la de asegurar la infancia de sus hijos, y los estamos adultizando desde muy temprana edad. La clave está en no tratar de reprimir o prohibir lo que ven, sino de filtrar contenido y acompañar en la reflexión acerca de lo que tanto les gusta para despertar su sentido crítico. Es por todo esto y mucho más que al llegar a esta etapa necesitan adultos firmes, padres con presencia efectiva, que asegurando el amor sepan poner límites claros, lógicos y sostenidos, pero también necesitan adultos que no se resistan a envejecer, porque de lo contrario pedimos madurez a los jóvenes, pero ellos advierten la dificultad de los mayores en madurar y envejecer. Una sociedad que exalta la adolescentización produce un orden perverso, ya que exige madurez a los jóvenes frente a adultos que se resisten a envejecer. Así, los jóvenes se sienten padres de sí mismos, con las secuelas emocionales análogas al del abandono. Luego de este análisis se puede sostener con cierto grado de seriedad que los niños y adolescentes responden según el nivel de idoneidad y aptitud conforme a su capacidad progresiva. ¿Quién determina dicha capacidad si el niño es citado a tribunales a los 8 o 9 años, por ejemplo? Sus adolescentizados progenitores, renuentes a envejecer y que no dudan en hacerlos partícipes de problemas conyugales, de modo tal que aniquila la ingenuidad propia de esos niños, tomándolos como amigos y purificándolos. Los niños no están para cumplir nuestros deseos, sino para que los adultos descubramos los deseos y sueños de ellos y los ayudemos a que los concreten. El Código Civil y Comercial del 2015 facilitó con complicidad en la relación parental el desentendimiento de sus hijos bajo la mascarada de la autonomía del niño, abdicando de la representación obligatoria que tiene todo menor hasta su emancipación. Ahora bien, empecemos a ver desde la parte jurídica las contradicciones que presenta la norma. El niño debe participar, se le da un rol preponderante en este nuevo código, de acuerdo a su edad, su grado de madurez.
honestamente me da un poco de gracia porque los jueces no están preparados para determinar el grado de madurez, ni tienen estructura, ni pueden recurrir a los equipos multidisciplinarios que están abarrotados de trabajo, y podemos cometer un daño severo en la subjetividad de un niño por aferrarnos a esta ley, que lo que busca es el desentendimiento de los hijos. Por ejemplo, resulta sumamente llamativo y paradójico que en un plexo codificado donde se insiste constantemente en la participación del niño hasta en su propia adopción, hasta la aberración de sostener que debe prestar consentimiento a partir de los 10 años para su propia adopción, bajo pena de nulidad cae la adopción si el niño no va y firma delante del juez a los 10 años. Con tanta mala suerte esta gente que ha tenido, que se olvidaron del 261 inciso C, que establece que es un acto involuntario por falta de discernimiento, C, el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Y a los 10 años tiene que ir al juzgado a prestar consentimiento, si no, no sale en adopción, y el juez, bajo pena de nulidad, dice el código. Bueno, una de las tantas paradojas de estas normas fácilmente derrotables, pero que las vengo predicando hace 6 años en soledad. Ahora no tanto. Tengo mucha gente que no sigue. Ya, resulta paradójico, decía, que el niño es citado en todos los procesos donde están involucrados sus intereses, pero no es citado en la adopción, en el divorcio. Si el niño tiene derecho a ser oído, la reacción del niño ante la separación o el divorcio del padre va a depender de la edad que tenga, datos obtenidos desde la especialización del doctor Fanzola. El niño, para aceptar el divorcio de sus padres, necesita de 3 a 6 años si es un divorcio funcional, y si es un divorcio destructivo, de 7 a 12 años. Sufren consecuencias escolares como son el retroceso, se sienten dolidos, críticos, manifiestan patologías físicas, etc., que ha sido estudiado por Wallerstein y Blackskin. Y en el juicio de adopción, el juez no los escucha. No está contemplado en la legislación, ni en el 435 al 445, que habla de la disolución del matrimonio, que el niño sea citado cuando el mayor perjudicado, quizás, de una relación afectiva, conjugal, disfuncional, es quizás el niño. Que los adultos hagan lo que quieran, pero con los niños yo creo que ese es el límite. Entonces también se ha puesto énfasis en el código con el derecho del niño a ser oído. Estamos en una etapa donde evidentemente hay una crisis de la autoridad parental. Se pueden presentar graves dificultades. Los padres son descartables. Pero esta descartabilidad paterna preexiste al divorcio en términos de licuación del vínculo asimétrico y de responsabilidad hacia los hijos. Y desde el aspecto puramente legal, como decía recién, resulta sorprendente que el legislador del 2015 regular el capítulo atinente a la disolución del matrimonio, el proceso de divorcio, soslayando la inexcusable responsabilidad del juez de cumplir con el derecho del niño a ser oído, y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, como si el joven o adolescente no tuviera ningún compromiso sobre su propia vida con autonomía a la de sus padres durante esta etapa familiar. Por lo que concluimos que el niño, en determinados procesos legales, puede y debe intervenir, donde los niños deciden por autonomía y capacidad. E instituciones como en el divorcio, donde no será escuchado, a pesar que el artículo 639, inciso C, así lo dispone. Qué raro, ¿no? Ojalá alguien me pueda dar una respuesta. En trances divorciales, si se está frente a un divorcio destructivo, es necesario abordar una terapia familiar para ayudar a decidir el lugar de residencia, dónde pasará cada uno de los niños los fines de semana, etc. ¿Qué pueden hacer los niños con respecto a estos padres? Tengo estadísticas con respecto al obtenidos en el Centro Núñez, donde se marca que la mayor parte de la problemática identificada en la entrevista de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años
El 88% de esos niños tienen problemas de comunicación. El 84% no acepta límites, el 71% tiene conductas transgresoras y de riesgo, el 69% presenta abandono escolar, el 65% padres separados, el 47% sustancias adictivas y así sucesivamente. Es decir, el mayor porcentaje de intervenciones del Poder Judicial se produce ya cuando se ha producido algún ilícito o contravención por parte de niños, niñas o adolescentes. En otras palabras, el informe refleja ya cuando los jóvenes tienen concretos conflictos con la ley. Hay que tomarlo los niños antes. Este enfoque de la infancia nos lleva a pensar qué solución hay, y honestamente no la encuentro mucho, soy un poco escéptica, porque el borramiento de las generaciones, es cierto que es un imperativo de la actualidad, el de ser jóvenes. Ya los niños no recurren al sabio del pueblo, al anciano de la familia, al abuelo, simplemente van a Wikipedia. Son signos de las épocas que vivimos, pero se está terminando con la infancia de ese niño, convirtiéndolo en un niño mimetizado con una cosa y no con una persona humana. Creo que los férreos argumentos sostenidos por la profesora muy extremistas de Derecho de la Universidad de Yale, Amy Chua, que es china, de origen chino, nacida en Estados Unidos, en su obra Battle Hymn of the Tiger Mother, aunque un tanto extremas, han puesto en debate incluso en la sociedad americana, que se cuestiona si puede ser que la rígida filosofía de los padres en China sea la razón por la cual este país empieza a imponerse ante Estados Unidos. Chua expresa: los padres chinos pueden ordenar a sus hijos que tomen una dirección. Los padres occidentales les piden a sus hijos que intenten ser mejores. La autora hace una relectura del pasado de la educación occidental, más bien de Estados Unidos, mostrando el camino de la debilidad estructural o la falta de autoridad real de padres y educadores por el que viene transitando. Dice Chua: la contraposición entre la crianza a la manera occidental o oriental, según Narodowski, refuerza la idea de la posibilidad de una vuelta al pasado asimétrico, sin adultos débiles y con niños obedientes. La soledad emocional de los niños es tan espantosa, tan angustiosa, que el niño hará cuanto sea necesario para establecer cualquier vínculo con sus progenitores. Habrá que ver si los progenitores lo quieren tener. Y finalmente, para no aburrirlos, porque es un tema específico y muy delicado, creo que como Baudrillard, tanto procurar la liberación de los niños de los dominios del adulto, que al final los adultos hemos logrado liberarnos de ellos. Nada más, gracias.